Buenos días, señorita docente. Soy el alumno Rafael Tello Tuanama. En esta oportunidad voy a exponer mi tarea académica número uno. Eh, mi tarea trata respecto al gobierno, ¿no? En este caso de El Salvador, del país del Salvador, ¿no? Como introducción, El Salvador históricamente, asediado por los altos niveles de violencia y criminalidad, ha enfrentado pues desafíos eh, significativos en su lucha por la estabilidad y la paz social. Durante décadas, el país ha sido uno de los más violentos del mundo, con tasas de homicidios que superaban con creces el umbral de epidemia de violencia definido por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación ha sido exacerbada por la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, la MS-13 y Barrio 18, cuyas actividades, ¿no?, incluyen tráfico de drogas, extorsión y asesinatos, infligiendo pues terror en la población y paralizando el desarrollo socioeconómico. Es así que este informe que estoy presentando a continuación tiene como objetivo justificar y fundamentar las acciones del gobierno de El Salvador desde una perspectiva del derecho internacional, considerando tanto los logros alcanzados en términos de la reducción de la violencia como las críticas recibidas por las supuestas violaciones a los derechos humanos. Se buscará demostrar que, en el contexto de una situación extraordinaria, las medidas adoptadas estaban alineadas con la necesidad imperiosa de restaurar el orden y la seguridad pública, fundamentando dichas acciones en principios y normas reconocidos internacionalmente que permiten, bajo ciertas condiciones, la suspensión temporal de algunas garantías para proteger el bienestar general. Este análisis se realizará considerando la jurisprudencia relevante y los principios que rigen el desarrollo, el derecho internacional en circunstancias excepcionales y emergencias nacionales. Sustentación de la posición jurídica. El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha adoptado una serie de medidas drásticas para combatir la violencia y criminalidad exacerbadas por las pandillas. Esta sección fundamenta y justifica dichas acciones desde la perspectiva del derecho internacional, apoyándose en principios de necesidad y proporcionalidad, el derecho a la seguridad y la vida y la normativa sobre estados de excepción. El derecho internacional y estados de excepción. El derecho internacional, particularmente a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce que en situaciones de emergencia pública que amenacen la vida de la nación, pueden tomarse medidas que deroguen ciertas obligaciones siempre que no se opongan a otras obligaciones internacionales ni involucren discriminación. El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los estados partes adoptar medidas de derogación en situaciones excepcionales. Estas medidas deben ser proporcionales al extenso de la emergencia y necesarias en el contexto de esa crisis. El gobierno de El Salvador ha justificado el régimen de excepción como una respuesta necesaria y urgente a la inusual y extrema violencia que desbordaba y desestabilizaba el país, aseverando que estas medidas son temporales y específicamente, ¿no?, dirigidas a restaurar el orden y la seguridad pública. Principio de proporcionalidad y necesidad. Las medidas implementadas por El Salvador, aunque severas, se ajustan al principio de proporcionalidad. El régimen de excepción ha sido diseñado con el fin de disminuir drásticamente la violencia generada por las pandillas, que afecta directamente a la seguridad y el bienestar de la población. La suspensión de ciertas garantías constitucionales se considera proporcional al grave peligro que las actividades de las pandillas representaban. Además, el gobierno ha procurado limitar estas medidas en el tiempo y en el alcance, focalizando en zonas con alta actividad criminal y buscando minimizar el impacto en la población civil. Derecho a la seguridad y la vida. El derecho internacional y humanitario y derechos
humanos subrayan el derecho de todo individuo a la vida y la seguridad. En situaciones donde están amenazadas gravemente, los estados tienen la responsabilidad no solo de proteger a los ciudadanos, sino también de tomar medidas activas para restaurar la paz y el orden. El Salvador es así, al enfrentar una situación donde el promedio diario de homicidios superaba cualquier estándar razonable de seguridad, ha actuado bajo la premisa de que la protección de la vida y la seguridad de sus ciudadanos es primordial y justifica pues las medidas extraordinarias que ha tomado ese país. Jurisprudencia internacional y regional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en contexto de grave inseguridad, los estados pueden adoptar medidas especiales, siempre y cuando éstas no sobrepasen los límites de respeto de los derechos humanos esenciales. El Salvador se ha esforzado por mantener un equilibrio, tratando de asegurar que las medidas tomadas no contravengan las obligaciones fundamentales de derechos humanos. Sin embargo, es consciente de que las críticas internacionales y ha mostrado disposición para colaborar con los organismos internacionales para revisar y ajustar sus políticas de seguridad conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Bien, profesora, eso ha sido toda mi exposición respecto a la tarea académica número 1. Muchas gracias.